comenzamos este envío del día de hoy hablando de lo que tiene que ver con el agro y las retenciones, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, pongamos desde el 2008, están en el imaginario colectivo las retenciones, ¿no? Antes también estaban, pero ahí muchos empezaron a decir, hay retenciones, para el campo esto siempre es un robo, siempre es ponerle la bota sobre la cabeza, esto impide la producción, impide el desarrollo del país, la exportación, etcétera, etcétera. Para los gobiernos de turno, inclusive el actual, si no hay retenciones se desfinancia el Estado. Esto lo está comprobando el mismo Milei, que no es kirchnerista, ¿no? El kirchnerismo decía, bueno, si no hay retenciones se desfinancia el Estado. Bueno, lo de Milei dice lo mismo, si no hay retenciones se desfinancia el Estado. Más aún con una economía chica. Bueno, vamos a hablar de esto, el agro, de las retenciones. ¿Son importantes las retenciones? ¿Para qué se utilizan habitualmente? ¿Y se puede vivir, o la Argentina puede vivir sin retenciones? Vamos a hablar con Bruno Napoli, que es historiador y especialista en estas temáticas económicas. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer hablar contigo otra vez. Bien, gracias a vos. Me interesa pensar esto, vos te dedicás a la economía. No muchos historiadores se dedican a la economía. Generalmente los que hacen historia económica son economistas, entonces tienen sus teorías, así como lo veo yo, no sé cómo lo ves vos, pero a la hora de interpretar la historia, se mete la teoría de ellos y la ortodoxa y la no ortodoxa y la escuela de no sé qué, y bueno, se complejiza el panorama. Retenciones y agro, Sí. una relación siempre allí compleja, digamos, de más de odio que de amor, ¿no? ¿Desde cuándo existen las retenciones en Argentina? Y existen desde que el Estado se entendió que tenía que recaudar de alguna manera si no desarrollaba otro tipo de actividad económica que no fuera la actividad primaria. Y eso es un gran problema para la Argentina, ¿eh? Ujú. Eso es un enorme problema, porque mientras vos no desarrolles la industria, no tenés otro lugar de donde sacar los dólares. Si tenés un país industrial que produce tantos bienes y servicios que le vendés al mundo más de lo que le compraste, entran un montón de dólares. Ujú. El caso de Alemania, por ejemplo. Alemania no es productor de materias primas. Entonces incentiva su ahorro nacional y lo redirecciona a través del crédito a la industria pesada sobre todo, y a venderle al mundo muchísimo más de lo que le compra. ¿Por qué? Porque tiene que comprar alimentos y energía encima. Ujú. Nosotros tenemos ahí una ventaja enorme, que es que producimos alimentos y producimos energía, pero tenemos una economía primaria. Ujú. Entonces, la pelea por las retenciones es histórica. El peronismo había direccionado el, el dinero del campo hacia la industria, lo cual Ujú. fue muy productivo, Hacia la porque ciudad, ¿no? finalmente, Del campo hacia la ciudad, hacia la industria. Ujú. sobre todo, desarrollar la industria, porque finalmente lo que se produce es en suelo argentino y es con trabajo argentino y es con costos en pesos. Ujú. Digo, también las cosas por su nombre. Eso el ¿Sí? peronismo, eso el peronismo original, ¿no? El de Perón, el peronismo original. No, el peronismo de Perón, que es Sí. el único, cuando vos lees la historia de la clase terrateniente en la Argentina y su desarrollo económico-político, es el único que en la década del 40 le pone un freno a la especulación sobre la tierra, Ujú. saca una ley de alquileres y hace lo más parecido a una reforma agraria. Y en ese momento desarma el poder de fuego de los espacios. Estamos hablando de terratenientes con millones de hectáreas, ¿eh? Si, si Finalmente bien, les si, corta. si bien dirían los intelectuales más tirados a la izquierda, nunca hizo una reforma agraria, ¿no? Pero sí No, no, trató de dividir alguna tierra ociosa y tierra del Estado principalmente. no, pero aparte simplemente pensó y resolvió la cuestión social. El peronismo original resolvió la cuestión social que desde 1880 arrastraba a la Argentina. Y Claro. uno de los problemas de la cuestión social era el alquiler de la tierra. No la repartió, Ujú. no la regaló. Simplemente dijo, los alquileres tienen que ser acordes al nivel de producción y al costo del proyecto de producción. Claro. Y no se puede aumentar indiscriminadamente. Le puso un freno a eso y generó miles de productores que sin tener tierra podían volver a trabajar la tierra. Nunca más pasó en la Argentina eso, ¿eh? Ujú. Nunca más nadie se animó a meterse con una real ley de alquileres que termine con esta especulación. Aparte, vos sabés, la vez pasada tuve que dar una charla para productores y para empresarios y me decían, mi producción la pago con parte de mi producción y es cada vez más lo que me piden. Ujú. Es enorme, no es que le doy el dinero del arrendamiento. Me decía un productor con bastante campo, me decía, tengo que, pero él alquila,
y si tengo que pagar con una parte cada vez más grande, una porción cada vez más grande de mi producción, como si fuera un sistema feudal. ¿Coincidís con esto Bueno, que dicen habitualmente los dirigentes agropecuarios, que el Estado pone la bota sobre la cabeza del campo, que no lo deja producir, no lo deja ser libre y engrandecer al país, etcétera? ¿Coincidís con esto, que es un lugar común, digamos, para los dirigentes agropecuarios? no, yo los entiendo cuando dicen eso porque ellos juegan en política. A mí me toca hacer el análisis económico. Ujú. En términos económicos eso no es así porque la vez pasada lo hablé también con con un grupo de exministros de las provincias de industria. No es así porque tienen muchísimas ventajas comparativas con otros sectores, como por ejemplo los créditos adelantados en pesos y en tasas a casi cero para levantar la cosecha del año anterior, que después tienen que devolverle al Banco Central. Andá vos a pedir un crédito a tasa cero y en pesos, un crédito blando para tu proyecto productivo. Y además liquidan cuando quieren, pueden guardar la producción y no liquidarla. Insisto, es producción en suelo argentino, hecha con trabajo argentino y con insumos en pesos y con trabajadores mal pagos en pesos. Y aparte es un sector como la minería que genera muy poca mano de obra. Entonces, digo, estos discursos de nos ponen la bota encima es simplemente no quieren pagar un solo impuesto. Y si vos sacás las retenciones, sube el precio de la comida. Esto, la verdad, las retenciones no son impuestos, son derechos de exportación que unos 140 países en el mundo aplican: Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos, Rusia. Estoy dando la variedad, ¿eh? Digo que hay determinados productos donde ponen retenciones altas o directamente prohíben por periodos la salida de determinados productos. ¿Para qué? Para no desabastecer el mercado interno y que no suban los precios. No es tan difícil de entender. Si vos tenés avanzando en el tiempo, ¿no? ¿Qué fue explicado más o menos fácil y rápido, o de forma sintética, pero qué fue lo que sucedió luego de la caída del peronismo en 1955 con las retenciones? Igual continuaron, digamos, con gobiernos más derechistas, constitucionales, no constitucionales, igual continuaron. Continuaron no solo las retenciones, sino que ningún gobierno posterior al derrocamiento de Perón, tanto civiles como militares, se animaron a tocar el proyecto productivo, porque le generaban muchos dólares a la Argentina, generaba mucha producción de energía, incluso había un stop and go muy pronunciado, porque era tal el recalentamiento de la economía que a veces había que frenarla, pero porque funcionaba mucho y funcionaba bien. Continuaron y continuó la ley de alquileres, que incluso hasta Onganía tuvo que, mirá, estamos hablando de Onganía, tuvo que ponerse firme en un momento con el tema de los arrendamientos, pero bueno, eso después se fue desvirtuando. Y durante la última dictadura militar ahí se metieron sí con todo, con el proyecto industrial a desarmarlo, con bajar las retenciones, y hubo un cambio en términos especulativos, en las formas de acumulación y de dirección después del ahorro nacional a partir de leyes que todavía después con Alfonsín está la famosa escena donde él está hablando de la sociedad rural y lo silban, lo reputean, ¿no? Si bien Alfonsín no era comunista, digamos, en lo económico, al contrario, medio liberal. Pero bueno, o sea, cualquiera que le quisiera tocar las retenciones, los vagos, los muchachos del campo, digamos, son duros, ¿no? No, pero no solamente eso. Nosotros recordamos los silbidos de Alfonsín. Alfonsín sube a contestarle al Chourrón en ese momento, que era el presidente de la sociedad rural de ese momento. Exacto. Y le dice: perdóneme, me pidieron 50 veces que les haga un dólar competitivo, lo hice. Me pidieron que le baje impuestos, lo hice. Me pidieron que le facilite crédito, lo hice. Le nombra cada cosa que le dio en esos años y nadie lo pudo desmentir, ¿eh? Porque es cierto, el tema es que a estos sectores, si vos les das más, te piden más. Y es la lógica. A ver, y está bien que sea así. Es el juego de intereses sectoriales de un país democrático políticamente. Pero para eso está el Estado, para defender los intereses de todos. Lo que los marxistas definirían como puja distributiva, si uno quiere, ¿no? Puede ser, pero la puja distributiva no es privativa del lenguaje marxista. Es algo que existe en el capitalismo. El capitalismo es el mejor sistema de producción que existe en el mundo y en la historia, pero es muy malo redistribuyendo. Para eso existen los estados fuertes. Y yo, que no soy estatista, que yo insisto en que hay que impulsar la actividad privada para que genere más bienes y servicios, respeto a los liberales del siglo XIX, que eso le dijeron a las monarquías
jerarquías. Queremos libertad para comerciar, pero que ustedes controlen al de al lado, porque el que tenga más se va a comer al que tiene menos. Claro. Yo respeto a esos liberales, no a los liberales raros que tenemos nosotros, que odian al Estado, pero se mueren por ocuparlo y por hacer negocios desde él mismo. No, estos son liberales muy raros. Te diría que casi no son liberales, parecen estalinistas cómo se meten a planificar la economía y cómo pisan dos precios fundamentales de la economía, el dólar y el salario. Es impresionante. Desde el 2008 para acá, si algo que logró el kirchnerismo fue que se le pusieran todas las entidades agropecuarias contra él, ¿no? Entonces se unieron la Federación Agraria, que es más progresista, la Sociedad Rural con Inagro, todos juntos contra el kirchnerismo. Pero del 2008 para acá me parece que sigue el mismo esquema, ¿no? Cierto porcentaje de retenciones que puede variar a la baja o a la suba, de acuerdo a la situación internacional también, pero se mantiene el mismo con gobiernos más de centro-izquierda, Alberto o el mismo kirchnerismo, o Macri, centro-derecha, o inclusive Milei, más a la derecha, pero que sigue con este esquema. Es que si no tienen de dónde sacar dólares, las retenciones las van a mantener. Si vos no tenés un país industrial que genere dólares por otro lado, ¿a quién le vas a pedir? A los bancos. Y encima te estás quedando sin crédito. Este gobierno, que dijo que era especialista en gestión con o sin dinero. Crecimiento con y sin dinero. Sí, está pidiendo dinero por todos lados, incluso hasta a los chinos, a los norteamericanos, al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a diferentes fondos de inversión. Están desesperados, porque no los generan por otro lado, por eso tenés el Banco Central vacío. Entonces, los únicos dólares son del campo, lo cual está muy bien. Tiene que haber retenciones móviles. Sube el precio, suben un poco las retenciones. El punto es este: si sacan las retenciones, va a subir aún más la comida, que sigue subiendo, sigue siendo la más cara del mundo, sigue siendo la más inaccesible, pero es muy simple la cuenta. Si vos vendés una tonelada de trigo en el exterior a $100, cuando yo quiera comprarte, yo, Bruno, quiero hacer pan acá en Argentina y te digo, Antonio, vendeme ese trigo, vos me decís, perfecto, Bruno, todo lo que quieras, también te sale $100. Claro. En cambio, si yo te pongo una retención del 40%, vos afuera lo vendés a $60. Entonces a mí me lo vas a tener que vender a $60 y va a bajar el precio del pan. No es tan difícil de entender. Es un derecho de exportación de la soberanía económica que tiene que mantener un país para cuidar la comida de sus ciudadanos, nada más. No es tan difícil. Aparte son los que más tienen. Para finalizar, Bruno, los analistas, los que saben, los técnicos dicen que para 2030 vaca muerta o lo energético de la Argentina va a producir la misma cantidad de dólares que hoy vienen desde el campo. ¿Coincidís con esto? Y en segundo lugar, si coincidís con eso, ¿cómo pensás que va a ser la correlación de fuerzas? Porque ya el campo, hablando como se dice en el barrio, no la va a tener tan larga a la hora de negociar con los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos van a poder directamente negociar con la energía, ¿no? O con lo que tiene que ver con los sectores extractivistas en cuanto a lo energético. Sí, los números son difíciles de calcular. La verdad que si uno pudiera hacer proyecciones reales de los números en un país tan inestable como Argentina, sería más tranquilizador. Así que de los números no voy a hablar. Lo que sí es cierto es que una élite petrolera, una élite ligada a lo energético, le va a disputar el puesto de quién le da dólares o no, o quién presiona a los gobiernos de turno contra la élite agraria. Y esto lo trabaja muy bien Cristian Desideri, que vos lo conocés, y que sabe del tema y hace mucho tiempo está avisando sobre este posible enfrentamiento, y eso sí tiene lógica. Lo que se llama modelo a la peruana, habitualmente. Claro, el punto es qué nivel de extracción y qué nivel de explotación se va a hacer de esos recursos y en manos de quién va a estar. Cuando Noruega descubrió su pozo petrolero más grande y que tenía más o menos para 3 generaciones, lo puso en un fideicomiso intangible para los gobiernos, intangible para el Estado, y de ahí sacan dinero para educación y salud. Cuando Chile descubrió sus grandes yacimientos de cobre, los estatizó, y ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ni siquiera Pinochet, se animaron a privatizarlo. Nosotros no tenemos esas características nacionalistas. Gracias por el contacto, Bruno. Gracias a vos, Antonio, como siempre, por la charla franca. Adiós.